Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Es toda una vida. Repasamos tiempos maravillosos del deporte y del fútbol. Actores, protagonistas, goles, público, gente, anécdotas. Hoy tengo un invitado especial. Nos conocemos hace muchos años, pero muchos años. Coincidimos en el camino de la vida, él como futbolista y yo como periodista. Nacimos en una ciudad hermosa, en un valle espléndido, y cambiamos nuestras vidas hace más de 48 años. Él para jugar en un grande del fútbol boliviano y yo para estar en la televisión. Y en todo ese recorrido y ese tiempo forjamos una amistad. Él desde las canchas, yo desde las cabinas, desde las notas periodísticas. Y a estas alturas del tiempo, casi llegando a 50 años, conversaremos sobre fútbol, porque es muy lindo conversar sobre fútbol especialmente. Carlos Fernando Borja Bolívar. Pichicho para los amigos. Carlos, ¿qué tal? Qué gusto estar y conversar, porque hay cosas que se deben contar en la vida que generalmente no se cuentan, por el fragor, la lucha, el gol, el marcador, la estadística. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Toto? Un gusto saludarte, un gusto poder compartir contigo, un gusto poder rememorar tiempos aquellos, recordarnos de situaciones especiales y sobre todo de jugadores que compartieron con nosotros. Y tú y yo prácticamente hemos compartido desde el 77, Claro. desde el inicio de la liga, como 40 años de lo que es el fútbol, 48 años de lo que es el fútbol. Y pues tenemos anécdotas, historias y cosas que mucha Muy gente lindas. no conoce, ¿no? Lo que nadie sabe, por ejemplo, que debo ser el único, uno de los pocos periodistas, lo vieron, luego los hubo, que yo vi a Carlos Borja con otra camiseta que no fue la de Bolívar. De un equipo que en su tiempo era un gran plantel. Yo hacía información en Cochabamba. En Litoral. Litoral de Cochabamba. En el 76, 76 salimos campeones, ascendimos ascendimos a la primera, que todavía no había liga, y casi juego por Wilster. Vos sabes que en Cochabamba el que no es hincha de Wilster o de la Aurora. De cada 10 cochabambinos, solo Wilstermann y Aurora atraen la atención. Y había un alto porcentaje de wilstermanistas por los éxitos de Wilstermann. Un equipo atractivo con el que se encariña la gente. En ese Litoral, Carlos, a ver, que me acuerde, grandes amigos además. El técnico era un jugadorazo de Wilstermann, José Rocabado. José Rocabado. Que además era oficial del registro civil y fue el autor de que me casara él. Era todo tanta amistad. Y jugaban dos extremos. Freddy Salguero Y Carlos Borja. Bolívar fue por Salguero, ¿miento? Sí, o sea, Salguero, digamos, era la máxima figura. Yo me destapé en ese torneo, andaba por detrás de Freddy, que fuimos, digamos, los dos estandartes de lo que era la parte ofensiva de Litoral. Pero además contábamos con otro jugadorazo, ¿no? Mario Pariente. El Divino. El Divino Pariente. Qué jugador. ¿No? Él jugaba en Strong, él jugó en la selección nacional. Estaba César Morales por ahí. César Morales, el Conejo Mercado. Hugo, que jugó en Bata Franco, que jugó en Wilstermann. Y mi amigo el Gato Bolívar, un arquero. Bolívar, arquero, y Cortés, que se vino también a Bolívar. Teníamos un muy buen equipo. Pero esta historia es muy linda, Carlos, porque Carlos pudo jugar en Aurora. Sí, me invitaron a jugar. Lo que pasa es que en el barrio la familia de la Cerda era muy en Cochabamba es por la Cochabamba. Plaza Cobija, ¿no? Sí, por la Plaza Cobija, en la Ayacucho Mayor Rocha, digamos, por ahí Ayacucho. vivía. Entonces me invitaron a jugar y yo fui a entrenar por el Aurora. Metí un gol y ya me estaban haciendo firmar. Antes yo no sabía, o sea, me gustaba mucho el fútbol, pero no sabía la hermenéutica de los pases y lo que significaba el fútbol dentro. Pero también apareció Litoral porque mi papá era amigo del coronel Zamora, que era Jorge Zamora, que era presidente del Club Litoral. Y le dijo, mi hijo juega fútbol. Y anda a jugar. Yo fui a jugar por Litoral. Ahí me pagaron un sueldo. Yo feliz porque nunca pensé que me iban a pagar sueldo por algo que me encantaba, que era jugar al fútbol. Entonces estaba pues re feliz. Y de esa forma fue que ingresé en lo que es el fútbol. Y es más, iba a entrenar con Wilstermann y en la práctica ocurrió algo. Mira, salimos campeones con Litoral y el técnico de Litoral llega a ser técnico de Wilstermann.
José Rocabado. José Rocabado. Y me lleva, me dice, Carlos, te vas a ir conmigo a Wilstermann. Ya habían hablado con Litoral. Y voy a cambiarme yo feliz, ¿no? Porque es el equipo más llamativo y además a mí me gustaba Wilstermann, hay que ser honestos, a mí me gustaba Wilstermann. Carlos Jorge, como todos los niños de Cochabamba, era hincha de Wilstermann, lo son la mayoría. Sí, me gustaba Wilstermann. Y ya estaba por cambiarme y cuando se me acerca el técnico y me dice, Carlos, no vas a poder jugar, no vas a poder entrenar. ¿Por qué? Le digo, porque eres jugador del Club Bolívar, me dice. Y cuando veo ahí los dirigentes, se me acerca y me dice, tiene que viajar a La Paz, es jugador del Club Enero, Bolívar. febrero del 66. Sí, más o menos. No, del 77 ya. 77, Sí. 77. Del Sí. 77. Y así fue como llegué al Bolívar, ¿no? Y uno llega a La Paz, ya voy a decir la verdad, Sí. uno viene a la ciudad y dice, voy a quedar un año. Exacto. Yo pensaba quedarme un año y volver porque no me acostumbraba al frío, no me acostumbraba, era complicado La Paz a un principio, ¿no? Lo mismo, yo vi el Alto y dije, 3 meses, hasta un año. Pero tiene una cosa que hay que decir la verdad. La Paz seduce, No, sí, no. abraza y termina uno viviendo, no uno, Años. vivió 48 años en esta ciudad. Y no pienso irme de La Paz. O sea, voy a Cochabamba alguna vez, pero no, La Paz me Y a veces La hasta Paz uno me se siente sí, extranjero en Cochabamba. Sí, y La Paz me ha dado todo. La gente de La Paz es muy querendona, muy leal, Muy bien. muy Ahora, linda La Paz. esta historia es apasionante porque ya Bolívar, todos saben lo que pasó con Bolívar. Si Bolívar tiene ejes fundamentales en su historia futbolística de los 70 y 80, fueron pocos. Carlos, que llegó primero el 77, y Vladi, que llegó el 85. 85. Sí, Entre el 83 y 85 llegó Vladi. Y se convirtieron en los jugadores que más partidos jugaron por Bolívar. Bueno, hicimos una dupla importantísima con Vladi. Prácticamente los dos copábamos la mitad de cancha, ¿no? Porque antes jugábamos 4-2-4. Claro. 4-2, o sea, Vladi y yo. Y Carlos López, que jugaba libre. Y se jugaba con 3 delanteros, ¿no? Puntero derecho. Del puntero derecho Litoral a volante derecho, ¿quién hizo la transformación? Pasic. Buen técnico, ¿eh? Pasic, el técnico yugoslavo. Sí. Yugoslavo o rumano, no me acuerdo dónde era, pero era Yugoslavo, Pasic, ¿no? sí. Y además fue un partido en Temladerani donde ahí conocí cómo es la hinchada también. Jugamos contra Independiente Petrolero, vos sabes que Temladerani prácticamente lo tienes a medio metro. En la oreja te están gritando. Se están gritando, te pueden estirar el cabello y todo, ¿no? Primer tiempo no estaba jugando bien. La verdad que no estaba jugando bien. Es más, pasó el primer tiempo, subimos al camarín, todavía el camarín era arriba, sí. ¿No? Era arriba, subías las gradas todavía. Y la hinchada empezó a silbarme. Yo tenía 17 años en Bolívar. Y me acerqué al técnico, era con un traductor, le decía que estaba jugando mal, que me saque, porque yo sentía que estaba jugando mal y que era justo reconocer que estaba jugando mal y que tranquilamente podía cambiarme. No conocía las reglas del fútbol, no conocía lo que ahora dicen que no hay que decir, que es decisión del técnico. Pues si estás jugando mal, claro, comentas, ¿no? Y ahí se me acerca don Mario Mercado, me dice, tranquilo muchacho, juega con confianza. Y ahí es donde me baja el técnico, me dice, bajas vos de 8 y entra Calichín Morales. Calichín era la figura. Y además cuando en el primer tiempo la hinchada empezó a gritar Calichín, sí, ¿no? Y yo tenía que salir. Entonces ahí empecé a jugar de 8 y me hice un partidazo de 8. Con Calichín nos entendimos de entrada. Y al final del partido la hinchada empezó a gritar, Pichicho, Pichicho. Entonces esa es la emoción del hincha, cómo cambia de un momento a otro, ¿no? ¿Dónde nace lo de Pichicho? Jesús Reinaldo era él. Estuvimos aquí en Cochabamba y viene un amigo y me dice, psh, 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 y Jesús Reinaldo escucha Pichicho y desde ahí me llamaron Pichicho, además por el perrito sí, que claro. Era de antojitos, sí. De Patoruzú, todo eso. Desde ahí empezaron a llamar. O sea, el autor es Jesús Reinaldo. Jesús Reinaldo, buen jugador. Pantera, jugadorazo, jugador 9 espectacular.
Pasó su fútbol por todas partes. Jugó en México, jugó en No, Brasil, pero- ¿no? En Toluca de México jugó. Qué linda historia. Donde además antes era tan difícil salir al exterior. No, ¿No? pero Porque tenías que competir con Maradona, con Zico, con Sócrates, con Falcao, porque todos ellos no salían de ¿y Sudamérica. sabes por qué no salían? Porque no había libro de pases en Europa. No, Y los pues. equipos europeos podían fichar a uno de Sudamérica. Y en Sudamérica jugaban los mejores. Pero claro. En Boca, River, San Lorenzo, Flamengo, estaban los mejores. Siempre estuvieron los mejores. Y además, en esa época, Sudamérica conseguía la mayor cantidad de títulos mundiales. Y los equipos salían Un siempre nivel competitivo. campeones intercontinentales. Entonces, cuando se abrió el libro de pases, como tú dices, Toto, ya se fueron pues todos, ya no había Maradona, ya no había Ronaldinho, ya no había todos ellos. Nada. ¿No? Nada, Y antes el fútbol se jugaba y lo que se ganaba en el fútbol alcanzaba para vivir. Y fue una gran preocupación mía de que no tuvieran futuro económico los futbolistas. Terminaban el fútbol, terminaban de jugar y pasaron y pasaban momentos muy difíciles. Porque lo que más ganaba un jugador en Bolivia, el que ganaba $6.000 era era una fortuna. una fortuna. Sí. Hoy día me dicen, se ha ido de lesión un jugador que ganaba 30.000 y pide más. ¿Qué? Le digo, ¿más de eso? Y lo que decía un candidato a la presidencia de Bolivia, antes había menos plata y se jugaba más fútbol. Sí, no, Hoy hay eso es más cierto. plata y se juega menos el fútbol. Fue una dura reflexión. Sí, es cierto. Además, es difícil comparar épocas, ¿no? Porque cada época tiempo. cada tiempo pero yo me enamoro del fútbol con quienes he compartido. He compartido con Maradona, con Falcao, con Zico, con Sócrates. Qué jugador que era Zico, Con ¿no? Junior. Zico era pues el Pelé Blanco, le decía. Claro. Al que destrona Maradona, porque antes que Maradona Zico era la gran figura. Y después jugamos con Maradona, jugué como 4 o 5 años todavía Claro. contra Maradona. Partidos de selección. Partidos de selección. Y siempre jugamos con la Argentina, tanto en Copa América como en eliminatorias nos tocó. Nos hizo un gol en la Argentina, Maradona, que nos dejó con la cintura mirando para otro lado. Sí. Jugadorazo. Pero, a propósito, Maradona, el primer gol que marcó Maradona con la selección argentina Claro, fue con cuando- Bolivia. En uno cancha de de los Vélez go- Sarsfield. Claro, uno de los goles fue de pasarela prácticamente. Claro, De la mitad de la cancha. Sí, Lo encontró a Ever Hoyos adelantado y miró la pelota. Y mirando las luminarias. Había comenzado el partido recién. Sí. Y Diego entró a la cancha y marcó oficialmente su primer gol. Ah, qué lindo recuerdo. Maradona, otro jugadorazo también. Y además muy buena persona, más allá de lo que cambió su Carlos. forma de ser, pero era jugadorazo y muy buena persona. Ustedes han tenido tiempo de conocerlo y yo he tenido tiempo de compartir, además de conocerlo. Yo hice una definición que un periodista argentino corroboró y me dijo que era verdad. Diego, eran dos personas. Maradona en la cancha y Diego humano. Maradona tenía aversión a los periodistas y a las cámaras. Y era pedante, se pavoneaba. Pero en el lado íntimo de Maradona era un tipo extraordinario. Tipazo. Por eso tipazo. querían todos sus compañeros. Sí. Sí, además era un líder nato. Obviamente. O sea, compartía todo, penas, angustias, triunfos, todo, y además generaba una motivación inmensa dentro del equipo. ¿Con Maradona algún encuentro personal así en los partidos? ¿Alguna anécdota con él? Sí, cuando recuerdo y nunca me olvido, intercambiamos, yo era capitán de la selección, intercambiamos banderín y me dice, a vos te conozco, eres un caballero, me dijo. Ah, sí. Sí, a vos te conozco, pibe, eres un caballero. Me dijo. Qué lindo. Muchas gracias. Recibir de Diego es inolvidable, ¿no? ¿Diego, Messi o Pelé? Mira, Pelé no lo he visto jugar mucho, pero según lo que cuentan todos Los que lo han visto los que lo han visto dice que era un y los que han jugado contra él y con y él. además dice que era una excelente persona, ¿no? Un gentleman. Una Solo por persona- su personalidad extraordinario, inteligente, gran futbolista. Sí, y dicen que Pelé era más que Maradona y bueno, en este caso Y en Messi. nuestro tiempo Maradona empezó a brillar. Claro. Prácticamente es contemporáneo con Diego. Claro, ¿no? Contemporáneo. exactamente. Y después Messi, hay que destacar de Messi que durante 20 años mantuvo un nivel excepcional. Qué difícil Y es, eso ¿no? es súper complicado. Yo he estado 21 años en el Bolívar
y yo sé lo que cuesta, digamos. Uno termina desgastado. No, termina cansado y además la presión que siempre rendir a la misma Claro. altura, el ser regular, es complicadísimo y Messi lo ha hecho y creo que hasta ahora más o menos dentro de Yo lo digo, que más que agotamiento físico, es el mental. el mental. Eso, Y él tiene una capacidad de absorber toda la presión que ejerce sobre él. eso marcó mi retiro, digamos. ¿Sí? Podía Ya, haber jugado 2, 3, 4 años tranquilamente, físicamente estaba bien, pero ya el hecho de pensar al día siguiente tengo que hacer esto, tengo que concentrarme, tengo que te privaste de muchas cosas. sí, de privar y pensar de que y que ya llegas a cierta edad, por más de que tengas un buen rendimiento, los culpables son los mayores. ¿No? Sí. Los culpables son los Claro, mayores, más allá de que tengas un excelente rendimiento, no, porque es un equipo de viejos y que esto que lo otro, y a eso va también molestándote. Si bien no merma tu rendimiento, pero va molestándote en la parte Es eso mental. que yo admiro, por ejemplo, en la continuidad de Messi o de Cristiano Ronaldo. Claro, o sea, El más alto nivel. Y hoy son responsables que para el fútbol no hay edad. No hay edad, o sea, puede uno jugar a los 36 años. A los 32 ya los retiraban en el fútbol. sí, a los 32 ya empezaban a gritarte, viejo, abuelo, salí del... ¿Eres abuelo? Ya tengo una nietita que es prácticamente mi vida de 4 años. ¿Y en tu vida familiar hay estronguistas o bolivaristas? Tengo, Es un conflicto. es un conflicto, son las dos mujercitas, mi esposa y mi hija es estronguista, a mi nietita le están volviendo estronguista también, grita tigre, tigre, tigre. Yo grito Bolívar, no, tigre, tigre, empieza a decir. ¿En tu familia, tu papá, bolivarista? Mi papá, ultramanista, pero después se hizo bolivarista cuando yo Por corría. qué no? Por mí. Mi mamá también, bueno, toda la familia Bolívar, el Bolívar. Ahora, tú tienes el privilegio de, además, haber sido jugador de Bolívar, a pelear Bolívar, Apellido Bolívar. que mucha gente lo sabe. Sí, Carlos Fernando Borja Bolívar. Sí. Creo que era el destino, Toto, el destino, sí, el que me marcó para el... Claro. Mira, yo, como tú dices, pensaba estar un año en Sí. La Paz y chao. Ese año fui revelación, al año ya estoy juego mi Copa Libertadores, me convocan a la selección, en fin, tantas cosas y además, primera vez siento, digamos, lo que significaba la hinchada, digamos. Litoral no tenía nada, prácticamente No, tenía pero nada. Gran Litoral, un equipo. Además de los policías y Ni del siquiera club, los policías. ni siquiera. Creo que los que estaban detenidos eran unas cintas para tener libertad y ir a la cancha. Sí, ¿Verdad? entonces ahí conocí lo que es la hinchada. lo que Grandes es el dirigentes. Yo me acuerdo del coronel Márquez, del coronel Zamora, Coronel Zamora. que le ponía mucho empeño. Antes se daba mucha cobertura. Es que antes la dirigencia era distinta, ¿no? Era más comprometida con el club, de mucho más cariño, No había plata. de más acercamiento al jugador, de más acercamiento a los problemas que tenía el jugador, porque no era pues tan profesional, era más un tanto medio profesional, digamos. Romántico, Sí, bohemio. sí, así era el fútbol. Y habían dirigentes que ponían del bolsillo plata para comprar los refrescos. Sí, Porque sí. había muy poca plata en el fútbol. Sí. Y era pura pasión. Mira que yo no lo tomé tan profesional porque, por decirte, primero, como jugamos en la Profesional B con Litoral, generalmente los partidos eran a las 2 de la tarde y había otro partido después, Claro, ¿no? era jornada doble. Jornada doble. Y generalmente Litoral, porque como no era equipo tan tradicional, jugaba el primer partido. Entonces, Litoral, New Player, Bata estaban en el primer partido. Ayacucho Ayacucho Festaco, donde hubo un récord de 5 hermanos jugando en el mismo Claro, equipo. sí. Entonces, cada equipo tenía su pequeño grupito de seguidores, ¿no? Entonces yo te decía, hasta yo no lo tomaba profesional porque en la mañana me iba a jugar fulbito al Colegio La Salle, que vivía a la vuelta al Colegio Claro, La Salle. sí. Jugaba fulbito toda la mañana, almorzaba rápido y me iba caminando al estadio, llegaba justo para el calentamiento y después directamente a jugar. Entonces, todo el día era jugar para mí, o sea, era una bendición hacer deporte. Eran otros tiempos, ¿no? ¿Quién habrá sido el ídolo de Pichicho, bautizado por Jesús Reinaldo siendo niño? ¿Sabes quién me gustaba? Limber Cabrera Rivero. Qué buen jugador. ¿Eh? Jugadorazo 9 de Wilstermann, cuando estaba Milton Teodoro Joana. Yo les digo a los amigos periodistas curseños que no lo reconocen a él como uno de los mejores jugadores. No, sí. Para mí, en ese tiempo era un jugador de otro tiempo. El mejor 9 que tuvo, para mí,
que tuvo el Wilstermann. Se ubicaba bien, llegaba Sí, bien. iba bien de cabeza, era técnico, se desmarcaba, era inteligente para jugar, manejaba bien la pelota, iba al toque, bajaba. Era, como tú dices, era jugador De otro tiempo. de otro tiempo. Y yo me acuerdo que muy pocas veces se lesionó. Siempre jugaban. ¿Y ustedes qué hacían para no lesionarse? De 100 partidos de un equipo, ustedes jugaban 96 partidos. Impresionante. Y era pues la condición física Exactamente. y cómo es la alimentación que has tenido de niño, ¿no? Buena Eso, alimentación. sí. He tenido la Mote. suerte, mira, mi papá era gerente de la Nestlé en Cochabamba. Ya. Entonces, en mi casa había toda la línea Nestlé. Ah, qué Toda la feliz. línea Nestlé. El Edón, Pelargón, Manzarina, Lactógeno, Todo. todos los chocolates, toda la línea. Y además había pues en gran cantidad para muestra médica. Entonces yo por lo menos me acababa una lata de leche de lactógeno diario, así las de las chicas. Lactógeno era la leche que dan Claro. para los bebés. Entonces me tiraba todo lo que es manzarina, el Edón, todas las... Nunca se lesionó, Nunca- podía jugar 3 La partidos. única vez que me lesioné fue el 80 cuando tuve triple fractura, pues, Claro. 8 meses. Tibia, peroné y el maleolo afuera, digamos. ¿Dónde fue? En Tembla, cuando jugamos contra Guavirá, un jugador que se llamaba Banzer, estaba Birba de técnico, hice la mejor pretemporada que tuve en mi vida. Estaba hecho un avión, Toto. ¿Y cómo fue? Y fue el primer partido con Guavirá en Tembla. Voy a disputar una pelota y estiro mi pie y el otro se tira con los dos pies así. Y ¿Quién era él? mi pie estaba sentado ya. ¿Quién fue el autor de tremenda? Banzer apellidaba. Banzer. Sí. Me tocó aquí, salieron mis dos huesos más el maleolo. Uno siente que se acabó el fútbol para uno. Ahí dijeron que no iba a volver a jugar y yo dije, no, voy a jugar. Y ahí me ayudó Freddy Balda y Carlos Aragonés, porque fue en el primer partido de ese torneo, en 1980, y Bolívar lamentablemente ese año queda eliminado y juega el último partido con Petrolero en Cochabamba. Yo hasta ese entonces, antes pues no, la recuperación no era pues con cámara hiperbárica, con láser, no había nada. ozono, no había nada de eso, eran las pesas antiguas y agua caliente con manzanilla en balde y listo, no había más nada. Entonces mi recuperación fue así, que lo has debido conocer a Zambrana, que era fisiculturista, era campeón. Carlos Zambrana, que era campeón, tenía su físico privilegiado. Claro, su gimnasio en la Plaza Colón. Exactamente. Entonces, ahí hice mi recuperación y él fue quien me empezó a hacer con pesas, todo. Y me dijo, ya cuando ya estaba casi recuperado, me dijo, cuando vayas a jugar, recuerda que estás levantando más de 90 kilos. No levantes el pie cuando vayas a chocar, porque haz de cuenta que estás levantando los 90 kilos y vas a ir a poner la pierna con esa potencia. Ya le dije. Y llega justo Bolívar eliminado y estaba el técnico Freddy Balda. Y le diga al técnico, profe, quiero jugar. Yo todavía no había recuperado el movimiento patelar del tobillo, o sea, no hacía el movimiento normal, sino medio que cojeaba todavía. Pero yo quería saber si podía volver a jugar o no. Y le dije a Carlos Ayudán, porque estaba de capitán Carlos Aragones, le dije, Carlos, quiero jugar, le dije. Ya, vas a jugar, le dije. Y le dijo, le hablaba también. Reaparecer después de tanto tiempo. Reaparecí en Cochabamba contra Petrolero. Y justo viene una pelota a chocar así, a disputar la pelota. Le metí con todo, Toto. Agarré y le fui a pelear y salí victorioso. No sabes la inyección de confianza que tuve a partir de ahí. De ahí a la recuperación fue más fácil porque me convoca Ramiro Blacuta a la selección. Viendo que yo ya recuperé, me convoca a la selección, porque yo ya había estado en la selección con él. Yo fui titular. 79. Claro, 79. Cuando se le gana a Brasil y a Argentina, en el Siles. Es cierto, le ganamos a la Argentina y Brasil. La Argentina venía de ser campeón mundial. Pero por favor, claro. Un equipazo. Y Brasil vino con Zico, con toda esa la base del Flamengo. De ellos, claro. Entonces me convocan a la selección, ya en la selección con médico más y con todo, una recuperación espectacular, y demostré que se podía volver a jugar. 15 años más fácilmente. 15 años más. A ver, Carlos, estas historias son distintas, diferentes. Porque hay un hecho, ambos compartimos etapas.
Tú llegas el 77, yo llego el 77. Llegamos y nace la liga. Y además una de mis primeras entrevistas fue cuando estabas tú en Canal 7. Sí. Canal 7. Y me invitaste y ahí comentábamos que los dos habíamos llegado, todo eso. Exactamente. Desde ahí iniciamos una amistad de mucho tiempo. Somos bolivianos al 100%, porque conocemos el país, yo me precio conocer Bolivia, amamos a Bolivia y tenemos una visión distinta al resto. Obviamente amamos a Cochabamba, nuestra tierra, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros amigos, pero desde La Paz tenemos una perspectiva distinta para mirar al país en su conjunto. Nos hace mucho más abiertos. Sí, porque hay un problema, hay que decir sinceramente, el cruceño es regionalista, el cochabambino es regionalista, y el paceño es el menos regionalista, porque hay... es más abierto. Porque hay gente de muchos lugares, que esa es quizás una ventaja y una visión que nos ayudó a ver el país. Pero yo califico, porque hemos tenido suerte, o por lo menos yo he tenido suerte, de haber hecho un seguimiento a etapas fantásticas del fútbol boliviano, década del 70, década del 80, a inicio de los 90. Y allí se ha logrado quizás una de las más grandes alegrías como ha sido clasificar a un mundial. Y esta es una historia que la vamos a compartir. En este momento, por circunstancias de la vida, me toca ser un hombre del deporte nacional. Yo fui el que sostuve la idea que la mejor manera de preparar a un equipo es saliendo del país, para evitar esa presión que es asfixiante, de la gente, de los dirigentes, de los periodistas. Y al señor Ascargorta, se lo dije, y a los dirigentes, que era bueno que Bolivia salga a entrenar fuera del país. Y se firma un convenio, con mucha suerte, porque la máxima autoridad del deporte español era un hombre que amaba a Bolivia. Claro, vos estabas después de secretario general del deporte. Cuando conectamos con él, y le empiezo a hablar de Bolivia, y sabía tanto más que nosotros, porque él había hecho una tarea casi de misionero en toda la chiquitanía boliviana. Y fue anecdótico, porque le pedí a él que se diera el centro de alto rendimiento de San Cugat, que era un centro para deportistas amateurs, o sea, aficionados. No se hospedaban profesionales, porque además España tienen sus propios centros. Y él hizo una gestión, era el que decidía, y aceptó que Bolivia fuera a entrenar en San Cugat. Y lo único que me pidió, ¿sabes qué fue? Quiero ir a Bolivia. Pero por favor, le digo, pero quiero comer salteñas. Las salteñas tradicionales. Pero por favor, y llegó a Santa Cruz, y en el aeropuerto me dice, puedo ver, pero por favor, nos estaba dando todo el apoyo, además que fueron muchos técnicos a profesionalizarse, fue Carlos, fue Ovidio a España, un tipazo, y del aeropuerto salimos y el chofer le dice, yo lo voy a orientar. Yo lo hubiera extrañado, y lo va guiando y le dice, es un coliseo, a la vuelta. Y dicho hecho, llegamos a la vuelta y era una tiendita con una dama, una señora mayor, con 2 mesitas. Sí, imagínate, era ministro de Deportes de España, con toda la comitiva, y dice, aquí es. Y se baja y empieza a hablar a la señora y no lo reconocía. Y le dice, señora, ¿usted no se acuerda de mí? No, le ¿se acuerda de los españoles que... Ah, claro que sí. He venido. Sí, he venido con las salteñas. Fue un hecho espectacular. Son golpes del destino. Javier Gómez Navarro y Navarrete. Ahorita me acordé. En ese momento se firmó el convenio y le dio todo a Bolivia, porque él decía, yo tengo un recuerdo fantástico con Bolivia. Y ahí se diseñó la estrategia de ir a España. Pasó muchas cosas en el deporte, ¿verdad? Y todo fue coincidente. Sí. Coincidente porque había sido el fracaso de Bolivia en la liguilla de Colombia y en Budapest. Claro, con Colombia. Entonces era necesario empezar a diseñar una estrategia que llevara a Bolivia al nivel competitivo. Y yo digo, Carlos, que ahí nació el proyecto del 94, porque la selección del 89... Por un gol. Equipazo, ¿eh? Equipazo. Y acá pudimos haberle goleado a Uruguay. Estamos ganando 2-0.
y una falla en mitad de cancha y El Chichi, que era el mejor jugador, ¿te acuerdas? claro, el Chichi. Yo lo tengo aquí en la cabeza. En campo, en la mitad del campo boliviano, se da la vuelta y toca atrás. Y le entrega un pase a Rubén Sosa que mete el gol y eso nos liquidó. Ese gol Fue para, porque después ahí se metieron atrás, ya fue complicado. fue difícil. Pero, Pero ese Uruguay también era equipazo, estaba Enzo Francesco, Rubén pero los Sosa, mejores equipos uruguayos. Sí, Ya Bolivia equipazo era. empezó a despegar. Buen trabajo Aberger. de Jorge Carlos Aberger. Muy buen trabajo. La dinámica de juego, los movimientos. Era un equipo preparado para pelear igual a igual. Como que Bolivia terminó en el primer puesto con Uruguay. La diferencia de gol eliminó a Nos dejó Bolivia. fuera, sí, nos dejó fuera. Y de ahí vino Barcelona. ¿Qué es Barcelona para ustedes? Barcelona es el recuerdo más feliz para todos los que hemos vivido esa época. Más feliz y también triste. ¿Por qué? Porque añorabas tanto, Estabas tan lejos. tan lejos, añorabas tanto tierra y era trabajo, y no tenías un peso además. No tenías un Ese es peso. algo que hoy es importante. ¿No tenías novia celular? No había Por lo celular. menos para hablar con tu casa No todos los había días. nada, pues No. no podías llamar a tu casa porque lo que te pagaban no te alcanzaba para No, llamar a tu pues. casa. Llamabas una vez a la semana y eso. Y ahí se movía la selección boliviana. Esta es Barcelona 1993-94. Una ciudad No, hermosa. una ciudad hermosa, una ciudad hermosa. Nosotros estábamos en San Cugat y no, pues era prohibitivo tomar un taxi porque no teníamos plata. Nos íbamos en el tren. En el tren. En el tren que costaba unos 50, creo. No, yo partía de un principio. Para hacer un equipo de fútbol unido en la cancha, hay que unirlo fuera de la cancha. Claro, El espíritu de grupo, compartir. Ahí formamos equipo, ahí formamos este grupo, ahí formamos amistad, ahí formamos, digamos, el que nos teníamos que ayudar todos y ahí nació la idea de un conjunto realmente duro. Ahí se formó el carácter de esa selección. Y yo decía algo, aunque por ahí estoy errado, porque uno aprende todo, desde ir al estadio a ver los equipos cómo juegan, cómo encaran los partidos, cómo se preparan. Los reubica el jugador en otro terreno. No, y además fuimos a ver unas 2 veces al Camp Nou y a ver ese fútbol del Barcelona, que realmente era espectáculo, pero más allá de ello, digamos, como te dije antes, formamos el carácter. Mucho. Tenías que tener mucho temperamento para pasar lo que... Para resistir. Para resistir. ¿Por qué? Porque las condiciones no eran... Si bien Es que era pobre. Bolivia no tenía un peso. Administramos la pobreza en ese Pero, entonces. Carlos, para ir a ese centro, Bolivia pagó la 10ª parte de lo que se debería haber pagado. Y aún así no había plata para dar una cierta comodidad a los atletas. Claro, pues, o sea, nos dieron una habitación que era para 2, pero entrábamos 4. Digamos. 4. 4 entrábamos ahí, había un solo baño. Terminabas de entrenar y lo primero que hacías era correr hasta para ganar el baño. Para ganar el baño y la ducha, porque además tenías que respetar horarios, ¿no? Y a veces no te alcanzaba. Y cada minuto era $1. ¿Cuánto tiempo han estado? Ahí hemos estado 45 días. 45, mes y medio. Un mes y Sí, medio. es Pero un un trabajo intenso, o sea, trabajo físico, psicológico, trabajo de todo tipo que al final asimilamos, ¿no? Algunos se fueron, algunos se salieron. No aguantaron. ¿Cuántos salieron a ver abandonaron el barco? Se fueron 2, pues, llegando aquí a Bolivia ya. Y Vladi tampoco quiso. Llegamos a Cochabamba y se fueron. Pero al final Vladi volvió para el Mundial. Vladi volvió para el Mundial. Y hace falta. Y lo de Vladi fue complicado también. ¿Por qué? Porque al entrar Vladi tenía que salir uno. ¿Y quién fue el sacrificado? Creo que fue Juan Carlos Ríos. El tariño, buen jugador. Buen jugador. No estoy seguro si fue él. Pero ahí nos reunimos con Ascar Gorta, ¿no? La vida de Bolivia en Barcelona, San Cugat, el lobby, compartí 45 días entre todos los muchachos de la selección. Había tiempo para todo. Había tiempo para todo, había tiempo para compartir con todos los atletas nos hicimos tan queridos nosotros los bolivianos. ¿Sí? Porque nos reuníamos, hacíamos chistes. Habían atletas de otros países. Pero claro, es un centro de alto rendimiento deportivo para competencias no precisamente futbolísticas. No, o sea, había nadadores,
Estaba en atletismo, había luchadores, había de todo tipo, voleibolistas, gimnastas, todo. Y además nosotros teníamos una ficha verde. Entonces recogías tu ficha, ibas y hacías todo por orden de llegada era. Entonces estabas la fila así como un campo militar, hacías la fila y presentabas la ficha y ellos ya sabían qué cosa tenían que darte. Entonces recuerdo una vez, delante mío estaba una gimnasta argentina, pero así flaquita, era, pues se ponía de perfil, parece que no estaba. ¿No? Entonces vamos y ella le entrega su ficha y le dan una manzana con una gelatina. Nada más. Nada más. Y yo pongo y me ponen mi sopa, mi segundo, fruta. Y si quería podía repetir, digamos. Esa era la diferencia de la dieta que teníamos nosotros. Y llegabas a unas mesas largas y te sentabas por orden. No importaba si eras de Bolivia, si eras de Noruega, de Serbia, de lo que sea. Compartir. Compartías y de alguna forma tienes que comunicarte, ¿no? ¿Se podían comunicar? Algunos podíamos, manejamos un mal inglés, pero podíamos hablar por lo menos. Ahora, ¿cómo era el entrenamiento en Barcelona? ¿Era duro, era difícil, era complicado? ¿Qué preparaba Javier? Siempre hemos tenido la impresión todos que Javier hizo un trabajo psicológico extraordinario, Sí, motivacional, sí, o y sea, que parte del trabajo táctico lo hacían Antonio López y Carlos Aragonés. no es tan así porque Verdad. también Javier participaba en todo el trabajo. No sé quién diseñaba el trabajo de campo, pero también estaba Javier ahí. Era sumamente exigente. Es más, la primera semana, las primeras 2 semanas era puro test. Hacíamos test de Cooper, Nunca había trabajado antes así. test de potencia. Habíamos trabajado nosotros los de Bolívar habíamos trabajado con Aberger, con Aberger, que hacíamos un trabajo súper exigente con Aberger, por eso esos equipos de Bolívar habían hegemonizado todos los títulos, ¿no? Entonces con Javier también trabajamos de esa forma, en un aspecto físico, pero de alto nivel, y teníamos que terminar todos. Entonces ahí empezamos a hacer equipo también, o sea, no era solamente llegar, el que llegaba primero y se iba, ¿no? Había que ayudar al compañero para que llegue dentro de lo que estaba previsto. Pero además yo veía que los útiles los cargaban todos. No había estrellas. No, ahí éramos todos, ahí nos ayudamos todos, a Ratón, que en paz descanse, una alegría de la selección. Ayudábamos con todas las pelotas, materiales, terminaba el entrenamiento, éramos nosotros los que llevábamos los bolsones, las chuteras, algunas veces ayudábamos a lustrar las chuteras, a Ratón. Ilustraban los cachos para entrar. Yo lustraba mis cachos, le poníamos crema porque a veces se pone muy seco el cuero y para estar elegantes. Claro, además para que dure más, porque antes no había pues tanta facilidad para tener tanto material deportivo como hay ahora, ¿no? Pero además los cachos de entonces, de hace tiempo, eran bastante duros y había que acomodarse. Claro, Hoy son guantes prácticamente. Los Puma, ¿qué Puma era? Un Puma y un Adidas Borussia. Los tradicionales eran cuero negro con sus líneas blancas y la planta amarilla. ¿No? Era una de las mejores zapatillas que había, digamos. Y todos ¿no? tenían ese. Y todos teníamos eso, más o menos. Después ya aparecieron me apareció Nike y todo eso. La vida de San Cugat fue distinta para ustedes. No, la vida de San Cugat fue totalmente distinta, sufrimos bastante, extrañamos mucho a la familia. Generalmente el boliviano, el latino, es muy querendón de su familia. Claro. Y estando ¿Y cómo lejos, se comunicaban? Ahorraban unos quintos para una llamada. Por teléfono, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, clic, se acababa. Se acababa. 30 segundos. Ya 30 segundos se acababa todo eso, ¿no? Casi como telegrama. Claro, ganábamos $20 al día, nuestro sueldo era $600. Y allá en Europa $20 no es nada. No es nada, pues o sea, no podían darse el gusto de ir a un restaurante. No, un restaurante salía $100 por lo menos. No daba para eso. Era para tomar el tren, ir a pasear por la rambla de Barcelona. Que es linda. El que compraba todo era Ratón. Ratón compraba chucherías ahí de los hindús, compraba todo. Y coleccionaba todo. Se hacía reñir con Carlos Aragonés. ¿Cómo vas a comprar tu plata en esto, verdad? Y tenía como 10 hijos, creo, el ratoncito. Había tiempo para todo. Hay imágenes que generalmente no se ven, como el William Ramallo con su perro en la cancha y jugaba con él. Creo que había un perro que los acompañaba.
Había un perro pero era del centro. Del centro, claro. Entonces jugábamos con el perrito, lo tratábamos, y el perrito, cuando tratas bien a un animal, el animal Pero, se por da favor. cuenta, pues entonces venía con nosotros y le veíamos prácticamente era nuestra mascota. Y Popeye Ramallo era el que andaba más con Popeye el dicen al Popeye le decíamos a William, tomato espinaca, William. Era un grupo donde nos cargábamos, nos decíamos, nos molestábamos entre nosotros, pero en el buen sentido de reír, Forjaron una linda amistad. de chacotear, Una amistad claro, extraordinaria. sí. Hasta ahora seguimos molestándonos. Tenemos un WhatsApp todos los del 94. ¿Cómo eran los compañeros? A ver, el más cercano a Pechicho en San Cugat. En San Cugat estaba con Marco Sandy, Johnny Villarroel. Marco Sandy, Johnny Villarroel. Que no llegó al Mundial, ¿no? Y William Ramallo. Y no fue, Johnny no fue, pues. Johnny no fue al Mundial. Buen jugador. Buen jugador. Buen jugador, era el 10 de Strongest, Claro. el 10 de Wilstermann. Claro. Era buen jugador. El Enrique Jap. Claro. Jugadorazo era Johnny. ¿Cómo vieron la etapa Echeverry? Lo habían operado y llegó a Barcelona a recuperar. Fue un golpe duro para todos nosotros. Porque más allá de lo que Marco hacía, aliviaba el fútbol para nosotros. Porque Marco congregaba marca. Claro, jalaba marcas y dejaba Jalaba marca espacios. y yo tenía espacio para llegar, tenía espacio para poder desbordar todo. Entonces, yo creo que con Marco pudimos haber llegado mucho más lejos, mucho más lejos. Se lesionó en el momento justo cuando debía explotar todo Estaba en su mejor momento. Pero por favor, Claro, estaba en una condición física y técnica y además con una confianza espectacular, Marco. La calidad que tenía de técnica era importante, entonces para nosotros era vital el fútbol de Marco. Platini, Platini era más de encarar y buscar el remate, ¿no? y más retraído, más tranquilo, ¿no? Más tranquilo. Le decíamos Jochi porque andaba, parece, renegando siempre. Era medio aburrido, Jochi. Peor lo molestábamos. Sacábamos de sus defectos, sacábamos nosotros las formas de... A Julio lo molestábamos de todo también. Julio era renegón también, Julio. ¿Sí? Sí, pero al final todos nos llevamos bien, ¿no? Terminamos llevándonos bien todos y jalando para todo. El gran Chocolatín. El Chocolatín Castillo, suplente, semejante jugador suplente. No tenía espacio, ¿no? No tenía espacio. A ver, ¿cómo iba a jugar Chocolatín? Tenías que sacarlo al Diablo o a Prato. Johnny tampoco, Johnny estaba también en las mismas condiciones. Tenía que disputarse el puesto entre Ramiro, Johnny y el Diablo o Platini. Era muy difícil. Y Julio también estaba, pues. Pero Julio, un gran momento. Y William Ramallo, que las embocaba todas. Claro, tosía y entraba. Sí, tuvo una como que cayó en su mejor etapa. Sí. En el punto ideal. Y creo que toda esa selección cayó en las condiciones. Creo que se pusieron en fila todos los astros y Bolivia se alinearon para que podamos iluminar a la selección. La hinchada, todas las condiciones. El Marco Sandy, siempre. Marco, el lechero. ¿Por qué? Lechero le decíamos. ¿Por qué? Marcos. Una disciplina extraordinaria. Sí, lechero le decíamos porque era pues cristiano, él supuestamente hizo voto de castidad. Y de ahí le decíamos lechero. Marquitos, era pues con el que yo compartía pieza en el Maxim. ¿Lloraban? ¿Él hacía orar a todos? Él quería hacer orar a todos, pero éramos unos fregados nosotros, lo molestábamos a lechero. Pero muy buen amigo, muy extraordinario. Muy honesto, muy leal. En el fútbol, recuerdo exactamente, los paraguayos, por ejemplo, para comunicarse entre ellos hablan en guaraní. Sí. Y en Bolivia hubo un tiempo, creo que no se repitió después, o tal vez... ¿Hablaba en quechua? En quechua. Porque habían como muchos Wilfredo Camacho, Eustaquio Ortuño, el 57, y los argentinos no entendían nada.
y me contaban como anécdota Máximo Alcócer, los insultaban en quechua. Y los argentinos no entendían nada. Pero dice que lo decían con tanta rabia que se daban cuenta que los estaban insultando. Sí. Ya se recuerda al momento en el calentamiento frente a los alemanes. Pero el Mundial, en el En Mundial. sí. Eran dos como canchas de fútbol un poco más chicas, de fútbol de salón un poco Sí. más chicas que estaban lado a lado. Y estuvimos riendo, calentando nosotros ya un poco despejando la tensión, los nervios. Y cuando aparecen los alemanes a calentar. Y nosotros, no sé por qué razón, por qué motivo los empezamos a insultar sin motivo. Gringos, esto, lo otro. De acuerdo que el flaco Melgar se saca la camiseta y hace una posición de fisiculturista, y flaco tenía menos carne que el tobillo. Sí. ¿No? Era un chiste, después reaccionamos y nos matamos de risa. Y felizmente los alemanes también se mataban de risa. Porque Reían. entendieron de que... Entendieron de que nosotros los insultábamos, pero después no nos tiraron pelota y después empezamos a reír todos. Claro. Yo pregunto esto porque el día que jugó Bolivia con la Alemania inaugurando el Mundial, habían 5 cochabambinos al final de la cancha. Claro, 5. Sandy, Borja, Soria, Valdivieso y Ramallo. 5 cochalas. Y hasta creo que ninguno hablaba quechua, o habla. No, o sea, me gusta mucho el quechua, pero no hablo. No, entiendo, hablo algunas palabras, puedo hacer algunas oraciones, pero hablar así fluidamente, no. Me encantaría hablar. Mainaya, o Alexia. Manaya, Waleya, Canrí, Waleyacho, Manacho. que son cosas del fútbol. Con Alemania fue un día espectacular. Personalmente creo que nunca sentí tanta emoción cuando se entonó el himno nacional. Ah, sí, no, era impresionante. ¿Qué sintieron ustedes ahí? No, era pues impresionante. Además, era una emoción. Creo que los primeros minutos nos sentimos tan emocionados que no Entendí. que no teníamos todavía como estábamos muy nerviosos. A partir del minuto 3, 4 nos empezamos a tranquilizar y empezamos a tocar la pelota y les dimos un baile el primer tiempo a los alemanes. Sí, pero se jugó bien. Les dimos un baile. Recuerdo que el Julio se dio a hacer un taco delante de los brasileños. Sí. ¿Qué es lo que los futbolistas se enojan, ¿no? Claro. Porque están bromeando, hace una jugada con el taco, pero fue una cosa excepcional. Jugamos Porque ustedes lograron que el país vibrara y viviera. Yo tengo un recuerdo de cómo llegamos al Mundial, por ejemplo. Se empató con Ecuador en Guayaquil. Y a mí me tocó la suerte, porque hay que tener suerte, de gritar el gol boliviano, el empate. Y una frase que hasta ahora me la repiten y algún candidato me mandó en un mensaje: mi Bolivia, mi Bolivia. Porque era nuestra Bolivia, Carlos. Sentíamos al país en el alma. No, o sea, era una coronación y además un orgullo de sentirte boliviano, que no había pues ninguna diferencia ni racial, ideológica, económica, nada. Simplemente te sentías boliviano y orgulloso de ser boliviano. Y Sí, creo que ese fue el mayor logro de esa selección. Sí. La integración de todo el país. Unieron a Bolivia. Claro, eso fue. Habían personas que jamás habían ido al fútbol. No entendían, pero fue la transmisión de sensaciones y emociones que señoras de avanzada edad se sumaron, porque hicieron vibrar y sentir a Bolivia. Y los que hemos estado fuera del país podemos valorar la enormidad de este mensaje que transmitió la selección. Fue fantástico. Fue fantástico porque simplemente éramos bolivianos, nada más. O sea, era Bolivia en su conjunto y salían a festejar. Era su selección, era su equipo, era como si toda la gente hubiese jugado, todos, claro. O sea, se formó un conjunto de todos los bolivianos, sí. No solamente jugadores, todos eran partícipes y además como si hubiesen estado dentro del campo de juego, todo el público, ¿no? Fuiste capitán muchas veces de la selección. Sí. ¿A quién les diste la mano como capitán? ¿Maradona? A Maradona, a Zico, a Sócrates, Alex Aguinaga, a Pasarela. ¿En el Mundial? En el Mundial. A Lothar Matthäus. Porque Pichicho fue el capitán de la inauguración. Hay que tener suerte. Porque uno puede ir al Mundial y le toca la fecha 23 en un... No, Bolivia abrió el Mundial ante Alemania. Y fui capitán. Y el capitán fue Carlos Borja y le daba la mano a Lothar Matthäus. ¿Qué se dicen ahí? No, Matthäus hablaba español. Claro.
te deseo mucha suerte, me dijo. ¿Sí? De igual forma le dije. Le dijiste, Y mis respetos por la trayectoria que tienes, le dije. faltó que le digas, no lo bates al diablo, No, pates al diablo. porque la acción del diablo lo empujan a él, porque es la verdad. Lo empuja, pero reacciona el diablo. Pero ¿sabes por qué reacciona? ¿Por qué? Porque no estaba bien recuperado. No estaba bien. No estaba. Claro. Es más, planeaba a Javier ponerlo en el próximo partido o tal vez en el otro de entrada. Pero Marco no estaba todavía del todo recuperado. Y sobre todo no estaba recuperado mentalmente. No estaba todavía. ¿Por qué? Porque es una lesión tan fregada. Pero horrible. Yo que he pasado por eso, yo que tengo temperamento, cuesta dar ese pie del miedo. A ti te costó en un encontronazo y ahí yo dije, pero yo también dije, voy a chocar con todo, porque había hecho todo el trabajo levantando pesas, voy a chocar con todo. Y le metí, y para eso tienes que tener temperamento también, ¿no? le faltó. Yo creo que le faltó, digamos, la confianza de haber tenido una buena recuperación. Pero Y entonces Marcos siente que lo golpea y Marcos reacciona. porque van dos y lo empujan. Lo empuja. Y las sensaciones son a 1000 por hora. Claro, y Sí. Marcos reacciona producto de que, digamos, de lo que venía con Sí. ese trauma de la lesión que ha tenido, ¿no? Y Bricio Carter fue extremadamente riguroso. Sí. Como que Claro. le llamaron la atención. Y a partir de esa falta se moderaron más los árbitros. Porque además el árbitro, y alguien que vea las imágenes, estaba como a 30 metros. Claro, estaba lejos. Y también el gol que nos hace, ¿no? Donde lamentablemente se resbala Turco. Con un VAR, te aseguro que eso hubiese sido offside de Klinsmann. Era. Hubiese sido offside. Con el VAR actualmente era offside de Klinsmann. Y para peor se resbala el arquero. Y se resbala Turco porque está mojada la cancha ya. Qué lindos recuerdos. La verdad que... Y tú has debido ver mejor que nosotros todo el panorama del fútbol que hizo Bolivia, ¿no? Pero por favor, ¿No? con una solvencia, con una soltura, con una seguridad que llamó la atención. Para mí ese partido debió acabar 0-0, Sí. porque no podía Alemán. Y al final se manda una jugada a Lucho Cristaldo Sí. y que le pega mal y se le va arriba, ese era el empate. Vale, Digamos. ni me quiero acordar de las opciones y siempre le pregunto y nunca encontraré la respuesta más correcta de Julio cuando le entrega el arquero coreano. Sin arquero. Claro. Sin arquero cuando, según Julio, escucha el pito. Claro. Y con eso clasificamos. Pero a la por siguiente favor, fase. Estamos ya en la y era el siguiente fase. final del partido. Sí. Y yo creo que ahí, ustedes con la experiencia de la cancha, yo podría menos operar, pero tuve la impresión que lo sorprendió. Sí, Recibió la pelota solo. porque no atacaba a Bolivia, el arquero salía. Pero era tan complicado jugar con esos coreanos porque gambeteabas uno y parecía el otro que era igualito que el que gambeteaste. Y aparecía el otro. Y aparecía el otro. Parecían Qué 20 manera de correr coreanos en la los cancha. coreanos, sí. Carlos, Era increíble, ¿no? qué feliz Increíble. encuentro. Qué coincidente casual. Hoy Una sentados coincidencia en... estar acá después de cuántos años de estar aquí en La Paz, de haber tenido nuestra primera charla justamente al ir como te digo, al Canal 7, que En el no Alto. era pues antes que no era creo que era en el Alto, Claro, había que viajar. claro, en Había- el Alto creo que era el Canal 7. Ya había inaugurado la autopista recién, ¿no? Sí, Porque antes había que ir por el desecho, Sí. por la avenida natural. Han pasado 48 años. 28 años íbamos al Alto, al Canal 7, que era el canal que más se veía, que llegaba a todos lados. El No único. había más canales. Pero el digamos. único. Claro. A mí me tocó transmitir la liguilla de Cali Colombia con el dolor del alma, cuando nos metieron 8-5. 8-5. Y después viajé hasta Budapest a transmitir el partido de Hungría. Y de verdad, éramos jóvenes. Yo internamente lloraba. Una tristeza porque decía, mi gente está sufriendo. Ese partido en Budapest, estadio lleno, hacía frío. Aquí empatamos, ¿no? O 3-2 nos ganó Hungría, ¿no? Hungría. Y yo hasta ahora protesto. ¿Sabes por qué? Porque gran parte hemos perdido por ingenuos. Contra Hungría jugamos con Villanón y Taritolay de centrales. Y Taritolay era un jugadorazo, pero lento. Ah, sí.
y los húngaros pasaban por encima. Y habían visto bien, ¿sabes qué hicieron? Lo marcaron cerca al Chichi Romero. Y hacía una clásica vuelta, y en la primera le roban la pelota y es gol de Hungría. ¿Te acuerdas? Yo era chango todavía, pues. Yo estaba todavía en Litoral y recuerdo, sí, de algo sí me acuerdo, es que hubo el torneo integrado entre Cochabamba y Santa Cruz. Entonces fuimos a jugar con Litoral a Oriente, contra Oriente. Y estaban todos los de la selección, y estaba el técnico Birba y estaba de ayudante campo Ramiro Blacut. Ya. Y creo que por eso es que me contrata el Bolívar, porque me hice un partidazo allá en Consoriente y me hacen una entrevista, me dicen... El que sugirió creo que fue Blacut. Sí, comentan de que es muy posible que lo inviten a la selección para que entrene con ellos. Para mí, yo ni pensaba en la selección, pero ahí estaba Ramiro Blacut. Entonces, de ahí volví ya para entrenar con Wilster y seguramente ahí me comenta más o menos que Blacut fue Claro. el que... Buen ojo de Ramiro. Sí. Gran técnico, además. No, sí. Para mí fue el mejor técnico que tuve junto con Aberger, porque Ramiro me marcó, digamos, la línea de conducta, la línea de cómo comportarme Disciplina, afuera, disciplina, todo eso. Y Aberger cambió, digamos, la mentalidad de cómo jugar. No había pausas en el fútbol. Aberger reemplaza a Barack. A 86. Moisés. Moisés tenía una gran virtud. Oh, sí. Un ojo clínico para ubicar jugadores. Y además para ver el fútbol. Para ver el fútbol. Sí. Yo recuerdo que en tiempos de Moisés Barack llegó Sandy, Marco Sandy, de Paraguay. Y se llevó a Marco Ferrufino, creo que de Always Ready. Y tuvo varios aciertos. Claro, lo pone a Ferrufino de central, Sí. Moisés Barack. A Gustavo Quinteros, que era 9, lo pone de central en el Strongers cuando se va al Strongers, Moisés Barack. Veía bien el fútbol. No, sí. ¿Qué otro tiempo? Vladi también, como tú dices, de 10 lo pone De 6. de 6, de volante de contención. Y se convierte en el... Creo que hasta ahora no ha superado el Vladi en la posición que jugaba. Hoy mismo, por la ductilidad, porque era un jugador hábil, Sí. que además marcaba. Cosa que es que nadie cree que, por ejemplo, he marcado 138 goles en el Bolívar. Desde una posición De que no 8, era la ideal. no era, y jugaba de 8. Claro. O sea, me preocupaba de marcar todo y llegaba. Y el Nano Salinas, me acuerdo. Y el que Chapaco Salinas jugadoras. las Entonces, metía todas. un 8 que te marque 138 goles. Pero, por favor. Es un aporte importante. ¿Cuántas veces campeón, Carlos? 12 veces. 12 veces. 12 veces campeón con Bolívar. Bueno, ni hablemos de tricampeonatos porque los torneos eran anuales antes, ¿no? Que debería ser así. Que debía ser así. Yo me río siempre. El campeón es anual, no es Es el pentacampeón de 2 años y medio. Yo hubiese sido pentacampeón. Claro. Pentacampeón. Claro, antes los verdaderos campeones deberían jugar un año. Claro. Y si hay 2 campeones de una temporada, que jueguen el título. Era así antes, pues. Claro. Se jugaba por el título. Porque discuten, ha sido el tricampeón, pero perdón, en 1 año y medio. No, la temporada es de 1 año. Claro. Y muy pocos equipos Bolívar, de los pocos que ha hecho, ¿cuántos campeonatos anuales? 8 por lo menos, o 10. Claro, ¿no? De los que yo he ganado, sí. Los 12 son anuales. Los 12 son anuales. Sí. Y mira, Toto, vos has visto el fútbol nuestro, hemos hegemonizado prácticamente, sí. En una época. Clásicos, todo. Títulos, todo. Eso gracias a qué? A que era un equipo que estaba full físicamente. La mejor época fue la de Vejeros, ¿no? La mejor época era un equipazo. Ahora, y después vino la época de un equipazo también con Shevchenko, ¿no? Otro buen técnico. Vitaly Shevchenko. Ahora, ustedes son responsables de algo. ¿Cuál? Llenaron cuántas veces el Siles que nos asustaron a todos. ¿Te acuerdas la Copa Libertadores con Peñarol y Danubio? Con Danubio nunca entró tanta gente al Siles. Y Danubio un equipo, con todo respeto, de segunda línea. 58.000 personas. Era impresionante. La capacidad de... Ustedes lo sentían en la cancha, lo que sentíamos nosotros en la cabina que está en el 5º piso. Se movía. Sí. Yo casi me salgo y tomo el ascensor y me escapo. Pero
Todos esos clásicos, Oh. era pues noche antes ya estaba repleto el Cuando Siles. se reinauguró el Siles, Claro, repleto, o sea, noche antes ya estaba repleto el Siles. 78, 79. Y a veces se jugaron 3 partidos en 10 días y los 3 juegos llenos. Claro. Vámonos gente al fútbol ahora, ¿no? Sí, es que hay que reconocer que el espectáculo no es el mismo, ¿no? No, por favor. No es el mismo, ¿no? O sea, he tenido la suerte, Toto, y tú también has relatado partidos de las figuras mundiales más grandes que ha tenido a nivel mundial. Has relatado partidos de Zico, de Maradona, Sí. inclusive has debido relatar de Pelé, no sé, no Sí. tengo idea. De esos jugadores que ahora ya no hay. Que ya no hay. No existe. Que ya no. Una diferencia calidad. grande. Y antes había en cantidad. Había jugadorazos. En Sudamérica el nivel era grandísimo. Yo Pelé, el año 71 llegó a Cochabamba. Pelé, no sé si te acuerdas. El Wilster de Juan Abel Gangas, Víctor Hugo Bravo, Milton Teodoro Joana era equipazo. Juan Carlos Sánchez Vargas, Cabrera, Gangas, el Milton y Gangas. Bravo y el Freddy Vargas, otro gran jugador. Otro jugadorazo, ¿no? Mi compañero de colegio. Gran... Villalón y ¿quién era el otro? Navarro. Navarro, el ruso Navarro. Equipazo era. El Chino Arias a un lado, y ya no me acuerdo que está al otro lado. Y no sé si era el Loco Bilbao de arquero. Está Bilbao, Isa. O era José Isa. Sí, Bilbao, Isa y Roger Pérez. Y Roger Pérez. No, podemos quedarnos a hablar varias horas. Chicho, muchas gracias por todo. No, a ti, Toto, te agradezco. Un lujo. Hacerme recordar muchos. Un lujo. Hemos viajado en el tiempo. Volveremos a viajar de la mano de Carlos Fernando Borja y de los futbolistas que vienen aquí a explicar que hay mucha historia por escribir, que ellos ya la escribieron y sellaron un tiempo inolvidable para el fútbol y el deporte boliviano. Escríbanos, díganos qué quiere ver. Sí, tendremos muchas cosas más, muchos invitados más para repasar la historia. Como siempre, un abrazo. Muchas gracias. Los Ángeles 1984.